Hola, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es María Celeste López Jacobo, soy maestra en nutrición clínica y actualmente soy directora de la Facultad en Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Morelia y vengo a presentarles la plática de ambientes laborales saludables, ¿no? Y pensando en este contexto de ambientes laborales saludables, ¿qué podríamos pensar de un ambiente laboral saludable, ¿no? Bueno, pues influyen muchas características que no solo afectan al nivel de salud física, sino mental, emocional, de relaciones laborales, ¿no? Del bienestar de la familia, de ese colaborador en ese momento. Entonces, es muy importante pensar en esta como iniciativa o reflexionar en el aspecto de que 1/3 de nuestras vidas estamos en el trabajo, ¿no? Y más, por ejemplo, si tenemos algún trabajo de oficina en el que el horario está partido y pues realmente nuestra convivencia o nuestro entorno se enfoca y se acentúa precisamente en el ambiente laboral. Y para continuar, vamos a ver cuál es el objetivo de esta charla. Bien, el objetivo de esta plática es obviamente conocer el impacto y los beneficios que tiene realizar estrategias de promoción de la salud en un ambiente laboral, sobre todo con el enfoque de generar prevención de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? ¿Y por qué pensar en enfermedades crónico-degenerativas y por qué no decir, oye, pero también la salud mental es importante? Sí, por supuesto, ¿no? Pero ahora yo como nutrióloga les voy a hablar de los aspectos de promoción de la salud que afectan al desarrollo físico o a las condiciones de factores de riesgo para desarrollar alguna enfermedad crónico-degenerativa que por supuesto podemos prevenir en un ambiente de trabajo, ¿no? Entonces por eso es el objetivo principal de esta plática y nosotros tengamos una empresa pequeña de 2, 3 colaboradores o una empresa muy grande, créanme que podemos hacer estrategias que motiven e incentiven a nuestros trabajadores a cuidar de su salud y a fomentar el autocuidado principalmente, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Si hablamos de números, para contextualizarnos cómo nos encontramos, podemos ver lo siguiente. Actualmente, si hablamos en el reporte último que hubo en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018, publicada por el Instituto Nacional de Salud Pública, se estima, o bueno, se reporta que la población de 20 años y más de personas adultas, existe 10.3% de personas que tienen diabetes, ¿no? Esto es equivalente a 8.6 millones de personas en nuestro país que viven con una condición de diabetes. Y esto es importante porque si nosotros hacemos como un estudio y un análisis de la información, podemos ver que algunos participantes o algunos autores han definido que por cada 2 horas que nosotros incrementamos el tiempo sentado, se incrementa en un 5 al 7% el riesgo de padecer una enfermedad crónica o el riesgo de presentar obesidad o diabetes. Imagínense, la mayoría de nosotros cuando estamos en un ambiente de oficina, por supuesto que estamos sentados todo el día, ¿no? Muy pocas veces nos paramos de repente al sanitario, a tomar un café, a tomar un agua, a atender a un cliente, pero el tiempo realmente que estamos sentados es bastante, ¿no? Pensemos nosotros como jefes de una empresa, así tengamos 2, 3 colaboradores, ¿qué ideas podemos fomentar para prevenir este riesgo que justamente se presenta en la población? Entonces esto es muy importante y yo les voy a hablar de datos de ciencia, ¿no? Datos crudos, datos reales y que puedan ser efectivos para tu empresa para que los puedas aplicar, porque podemos hablar de ideas principales de yo creo que puede ser muy bueno que implementes esta estrategia en tu empresa, ¿no? Pero realmente esa estrategia tiene un efecto positivo, se ha visto que tiene un efecto colateral en tu empresa o en el impacto de los trabajadores, no lo sabemos hasta el momento en que lo aplicamos, ¿no? Y hasta el momento en el que muchos de los estudios que les voy a presentar nos evidencian el reflejo de esas acciones que podemos realizar. Ahora, si hablamos de cuestiones de hipertensión, la población de 20 años y más, 18.4% de la población en México tiene hipertensión. Esto es equivalente a 15.2 millones de personas con hipertensión en nuestro país. Y si nos preguntamos cuántos de nosotros vamos a hacernos un chequeo una vez cada 6 meses al médico, ¿no? Realmente estos son únicamente los pacientes que están diagnosticados con hipertensión, pero realmente no quiere decir que sea el número, probablemente el número esté sesgado y sea más la población que tiene este porcentaje de hipertensión. Sí es grave, sí necesitamos acciones preventivas en nuestro país. Como saben, no somos una sociedad que sea preventiva, ¿no? Que vaya al odontólogo, que se cuide o que fomente el autocuidado, porque bueno, hay como muchas ideas, ¿no? Del autocuidado, de lo que nos dicen o nos refieren que es bueno, pero realmente no nos lo dice un experto en salud, entonces es muy importante.
Ahora, si hablamos en términos de consumo de alcohol, ustedes dirán, bueno, ¿por qué me vas a hablar de consumo de alcohol si estamos hablando de un ambiente laboral? Y por supuesto que en ninguna de nuestras empresas se fomenta el consumo de alcohol. Bueno, en términos generales, algunos estudiosos, como de la parte de la psicología laboral, han evidenciado que obviamente el estrés laboral puede conllevar a este tipo de conductas no saludables, ¿no? Si bien no es como tal una responsabilidad de la empresa el que una persona sea consumidora de esto, pero puede fomentar o puede ser como un detonante de estas acciones o de estas actividades que se puedan llevar a cabo. Entonces, 63.8% de la población de 20 años y más ha consumido alcohol en su vida. La frecuencia varía y los reportes son diferentes, por supuesto, pero créanme que ese porcentaje es muy alto, ¿no? Y más si hablamos de que a largo plazo estas personas van a tener probablemente alguna enfermedad asociada al consumo de alcohol y pues obviamente los gastos en salud pública son increíbles, ¿no? Son muy elevados. Y algo que nosotros podemos controlar totalmente en las cuestiones del trabajo es el consumo de tabaco, ¿no? Sabemos que, pues bueno, en todas las empresas está como prohibido la parte de fumar, pero ¿cuántas tenemos unas políticas de que cuántos metros a la redonda de ese edificio no puedas fumar, ¿no? Entonces creo que sería muy padre que si implementamos una estrategia en nuestro ambiente de trabajo, que pasamos 1/3 de nuestras vidas, podamos fomentar o coadyuvar a que esa persona tenga una prevención del consumo de tabaco, ¿no? El 11.4% de la población en México consume tabaco y si hablamos de actividad física, ya les había comentado yo que una persona se considera sedentaria cuando pasa más de 2 horas sentado, ¿no? Y me podrán decir, no, pero es que yo, por ejemplo, yo hago 2 horas de ejercicio, me levanto de 5 a 7 de la mañana, después de ahí me voy a la oficina y pues sí, estoy todo el día sentado, yo no soy sedentario, no, si eres sedentario, así hayas hecho 2 horas continuas de ejercicio, ¿no? Porque realmente la mayor parte del tiempo te la pasas sentado, ¿no? Entonces, romper con el sedentarismo es una de las acciones que se ha visto efectivas para promover en nuestros trabajadores o incluso si tenemos, no sé, 2, 3 empleados, creo que puede ser una buena estrategia, es algo divertido, los pueden incentivar y motivar al autocuidado, ¿no? Voy a eso. Ahora, la recomendación general de actividad física en la población es de realizar mínimo 150 minutos al día de actividad física. Si ven, el porcentaje de personas que realizan menos de 150 minutos por semana es muy alto, ¿no? De 32.5, obviamente es mucho más elevado el sedentarismo en las mujeres que en los hombres, pero pues sí es elevado el porcentaje de personas que realizan menos de 150. Nosotros, siendo una población tan grande o una densidad poblacional tan gigante como lo es México, pues este número debería de estar más hacia acá, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en los pueblos antiguos o en el tiempo de antes, obviamente pues la actividad física era algo del día a día, ¿no? Jamás te pensabas como que ir a hacer ejercicio iba a ser como algo que estuviera de moda, ¿no? Entonces sí es muy importante, si nosotros el tercio u 8 horas de trabajo podemos fomentar el realizar actividad física en las empresas, así sean empresas de oficina, créanme que es posible y se puede lograr. Ahora, en el otro contexto que es como muy común, si hablamos de sobrepeso y obesidad en la población de 20 años y más, podemos ver que a nivel nacional en el 2018 se reportó que el 75.2% de la población tiene algún grado de sobrepeso o obesidad. Estas son prevalencias combinadas, es decir, suman la prevalencia de sobrepeso más la de obesidad y da 75.2%. Y yo les pongo a pensar a ustedes que tienen trabajadores, ¿cuántos de sus trabajadores están en un peso saludable, ¿no? Si hablamos de peso saludable, lo podemos convertir a algo que llamamos índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla al cuadrado, y que este índice de masa corporal debe de ser entre 18.5 a 24.9 kilogramos metro cuadrado. Es algo muy sencillo que nosotros podemos realizar en nuestra casa si tenemos una báscula e identificar si el peso es saludable, ¿no? Ahora, esto es grave, ¿no? Si nosotros vamos caminando en la calle, ya no es algo que sea como poco común ver a alguna persona que tenga sobrepeso o obesidad, y no con fines de juzgar o de, ¿no?, como de separar estas cuestiones, sino de observar y ver de qué punto de partida podemos generar para retrasar y prevenir este cambio, ¿no?, para disminuir la tasa de incidencia de sobrepeso y obesidad de nuestro país. Ahora, estos datos, pues, ¿para qué nos sirven? Para justamente nosotros enfocarnos en que el entorno laboral, pues, es muy importante, ya que nosotros si generamos factores que puedan ser modificables para esa población, créanme que podemos tener un impacto muy positivo. Entonces, ¿pero qué es un ambiente laboral saludable? Pues bueno, es un entorno de trabajo
en el que los trabajadores y los jefes colaboran para promover el bienestar de la salud. Y aquí es muy importante que veamos, ¿no? Es trabajadores y jefes en colaboración, no es únicamente una responsabilidad del jefe, ¿no? Es una responsabilidad que tiene que ir tanto del trabajador como de su ambiente, de su contexto familiar y de su entorno laboral también. Este proceso, pues obviamente va a lograr que haya una mejora continua para promover y proteger la salud, promover la seguridad y el bienestar de los trabajadores y obviamente generar una sustentabilidad en el trabajo a largo plazo. Ahora, esto me parece muy importante porque en el 2010 la Organización Mundial de la Salud definía que en ese momento se estimaba que morían 2 millones de personas y mujeres cada año, hombres y mujeres cada año como resultado de accidentes, enfermedades o heridas relacionadas al trabajo, ¿no? Entonces imagínense el impacto de salud económico que pueda generar si nosotros prevenimos estos datos y lo hacemos reversible. Ahora, ¿por qué le voy a generar yo a mi empresa como un contexto, un ambiente laboral saludable? Bueno, principalmente por ética profesional, ¿no? Uno de los principios de todas las filosofías y de las culturas es prevenir el daño. Entonces, esto pues asegura que haya un trabajo seguro, que se promueve el bienestar y la seguridad de los trabajadores. Sí, segundo, porque es una acción inteligente, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver por qué es una acción inteligente y esto va mucho en referencia a datos, a números, a estadísticas que están muy bien comprobadas de que si nosotros generamos un ambiente laboral saludable, pues obviamente vamos a prevenir absentismo del trabajo, entre otras variables, ¿no? Otra porque es lo legal, claro que todos debemos de tener una ley de protección a la salud y quiero pensar que bueno, seguramente la mayoría pues tenemos como alguna seguridad social, ¿no? Ya seamos empleadores o que seamos jefes que los otorguemos a nuestros empleados. Pero ¿cuántos de nosotros, siendo jefes de estas empresas, les decimos a nuestros colaboradores, oye, está agendado que en el mes, por ejemplo, de mayo, todos los trabajadores se van a ir a hacer un chequeo, ¿no? A su centro de salud, a cualquier tipo de seguro que tenga esa empresa. Muy pocas veces se hace este tipo de chequeo, ¿no? Entonces, ya nada más cuando la persona se siente mal o ya está en grado riesgo, pues ya se le da su incapacidad y se va no sé cuánto tiempo. Pero creo que eso se pudo haber prevenido y creo que si en las empresas generamos que haya este fomento a la salud, desde ahí podemos cuidar el bienestar de esa persona y cuidar a nuestro trabajador, porque no solo hablamos como de cuestiones numéricas, en cuanto a la pérdida que podemos tener si un trabajador nos falta ese día por un infarto agudo al miocardio, ¿no? O por alguna otra enfermedad. Pensemos en la calidad y en el desarrollo de habilidades que nosotros obtenemos de esa persona, ¿no? De lo que nos brindan el servicio al público, de las cualidades que tiene ese empleado para poder brindar y aportar a nuestra empresa para hacerla crecer. Entonces veámoslos desde esa perspectiva y créanme que pues vamos a generar un mejor ambiente laboral incluso y de relaciones personales en nuestra empresa. Otra porque es innovador, ¿no? Esa es otra de las razones. Muchas de las empresas, como ustedes saben, gigantes, pues tienen este tipo de ideas innovadoras donde permiten que haya un fomento de la salud y actividades físicas continuas, ¿no? Entonces es muy importante considerarlo de esta forma. Ahora, ¿por qué es una acción inteligente? Pues esto es como la parte ruda y económica, ¿no? Si hablamos de datos crudos, pues un espacio que sea laboralmente inseguro o no sano, pues va a generar estrés asociado al trabajo entre accidentes, heridas, enfermedades laborales y muchas otras cuestiones, ¿no? Como burnout, depresión, falta de compromiso. Y todo esto va a generar que haya prácticas de salud inadecuadas, ¿no? Un estrés está asociado directamente, por ejemplo, a que una persona pueda incrementar el consumo de tabaco, comer en exceso, no realizar actividad física. Esto se asocia directamente con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la diabetes. Y esto pues obviamente nos va a generar mayor absentismo laboral, incapacidad a corto a largo plazo, pago de seguros de parte de la empresa. Incluso puede haber esa parte de demandas de compensación, ¿no? Rotación de personal, tenemos que capacitar a otra persona para que funja en ese puesto. Y obviamente si lo reducimos a datos, pues esto nos incrementa los costos de la empresa. Entonces sí es muy importante que lo veamos así, ¿no? Nosotros pudimos haber prevenido todas estas variables si hubiéramos implementado algunas de las pequeñas estrategias que les voy a comentar a continuación.
Ahora, la Organización Mundial de la Salud define como que hay un plan global de acción de salud sobre los trabajadores, y estos planes de acción se han venido implementando desde 1950, pero créanme cuáles de nuestras empresas pues realmente aplican todos estos objetivos, ¿no? Uno de los objetivos de este plan global es diseñar e implementar políticas para normar la salud de los trabajadores, ¿no? Aparte de las políticas generales de las leyes generales del trabajador, pues es necesario que la empresa tenga su propio protocolo de prevención de la salud, ¿no? O de promoción de la salud. El segundo objetivo es promover y proteger la salud en el lugar del trabajo, promover la implementación y el acceso a los servicios de salud ocupacional, proporcionar y comunicar las evidencias que existen de esas mejorías de lo que nosotros realicemos en esa empresa. Por ejemplo, si nosotros vimos que era efectivo implementar cierto tipo de estrategia en nuestra empresa, creo que es muy padre que lo podamos publicar, ¿no? Publicándolo vemos que podemos hacer como una réplica en otra empresa y de esta forma pues generar como mayor impacto, ¿no? En la prevención de enfermedades crónico-degenerativas en el trabajo. Y pues por supuesto que es súper importante incorporar la salud de los trabajadores en nuestras políticas públicas. Ahora voy a mi enfoque, que es en qué estrategias vamos a aplicar en los ambientes laborales que puedan ser muy sencillas, divertidas incluso, para prevenir o proteger la salud de los trabajadores. Y yo les voy a hablar del impacto con evidencia científica, con datos de lo que realmente se ha observado que es efectivo. Una de las estrategias que se han utilizado en diversos estudios científicos es que algunas empresas, por ejemplo, una vez al mes, llevan a sus trabajadores a un taller de cocina saludable, ¿no? Se divierten, se la pasan bien y aparte llevan a sus familias para que también aprendan a comer saludable y no solo sea una cuestión de un ambiente laboral. Y créanme que hay muchas empresas que conozco aquí en Morelia que han llevado a sitios donde te enseñan a cocinar saludable. La verdad es que es muy divertido, está padre. Y creo que no puede ser, no es tan costoso, ¿no? Ahora, si en esa empresa tú tienes una cafetería, pues la verdad es que creo que puedes invitar a esa persona a que acuda a estos talleres de cocina saludable para que cambien el contexto de lo que se ofrece en esa cafetería, ¿no? Actualmente las políticas en salud a nivel nacional nos dicen, por supuesto que la obesidad es una consecuencia de lo que existe o de lo que el gobierno ha implementado en ese momento como acciones. Por ejemplo, nosotros estábamos sentados viendo un comercial y por supuesto que se te antoja consumir lo que te acaban de vender en ese comercial, vas y lo compras, ¿no? Pero si no hubiera existido ese estímulo de la venta de ese producto a través de una publicidad que pudo haber regulado el gobierno, por supuesto que no hubieras ido a consumir ese producto y por supuesto que no hubiera impactado a nivel de tu salud. Entonces, creo que es muy importante si lo vemos desde este punto. Si nosotros tenemos cercano en la cafetería alimentos solamente ultraprocesados, es decir, altos en azúcares, altos en sodio, no saludables, pues no vamos a tener ninguna otra opción, ¿no? Sobre todo si no tenemos alguna opción de salirnos fuera del trabajo a conseguir algún otro tipo de comida. Entonces, si desde ahí nosotros podemos modificar esta pauta, creo que puede ser muy interesante. Otra de las estrategias que han hecho es que se crean redes de apoyo entre los mismos trabajadores. Por ejemplo, si está la campaña de no fumar, pues entonces se promueve estas actividades para que nadie en la empresa pues fume, ¿no? O por ejemplo, si consumías tantos cigarrillos al día, que disminuyas esa cantidad y tengas metas planteadas, ¿no? Entonces se tiene, por ejemplo, un pizarrón en esa empresa donde tienen los nombres de los colaboradores y se van anotando con palomitas las metas que cada uno ha logrado durante esa semana. Otro de los aspectos es fomentar la actividad física en los establecimientos. Es necesario romper con el sedentarismo. Por ejemplo, si ya vemos que ya vamos hacia las 2 horas de estar sentado, es necesario que nos salgamos, que caminemos un momento. Algunas de las empresas han generado circuitos establecidos en su propio lugar de trabajo. Por ejemplo, si tienen como un patiecito, o si tienen los pasillos, cada 2 horas timbra como un sonido, ¿no? Y que es la alerta para que te pares a caminar. Todos se paran y caminan 2 o 3 vueltas en el espacio de trabajo. Y creo que esa es una medida que todos podemos realizar y pues es muy interesante, ¿no? Otro de los aspectos es el entorno físico, que no depende justamente de los trabajadores o de los jefes de las empresas, sino de las políticas públicas. Generar condiciones públicas, por ejemplo, que haya viabilidad de ciclovías para poder caminar, para poder salir al parque, ¿no? Todas estas actividades creo que son muy útiles
y muy pocas veces las vemos en nuestro país. Incluso, bueno, aquí en Morelia lamentablemente hemos tenido algunas acciones para fomentar la parte de las ciclovías, pero vemos que al momento de utilizarlas pues no son tan sustentables, no son tan viables al momento de estar utilizando la ciclovía. Ahora, en cuanto al ambiente, pues es súper importante la inclusión de alimentos saludables y pues generar pausas activas, ¿no? Cada hora generar alguna actividad, por ejemplo, subirse las escaleras o bajarlas todos los trabajadores en ese momento. Ahora, voy a hablar sobre un estudio que evaluó las estrategias para la implementación de algunas prácticas para mejorar o disminuir el riesgo de obesidad, mejorar la salud y mejorar la dieta en esas personas. En este estudio valoran el impacto del costo-efectividad y el tiempo de intervención es de 15 a 18 meses. Y esto me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si nosotros en nuestra empresa, no importa que tengamos 5 colaboradores, creemos que nada más hacer una estrategia de salud durante un mes va a ser efectivo, no. Esto tiene que ser constante y muchos de los estudios, la mayoría pues son de este tiempo, ¿no? De 15 a 18 meses aproximadamente para ver un resultado positivo. Como ustedes saben, los hábitos pues se fomentan con una práctica diaria, entonces es necesario no abandonar este tipo de actividades todos los días, ¿no? ¿Qué acciones ellos realizaron? Bueno, generaron que hubiera disponibilidad de portabicicletas cercano al lugar de trabajo para que ellos pudieran estacionar su bicicleta y fomentar que obviamente pues acudieran en este medio de transporte, ¿no? Otra de las acciones es que los terrenos cercanos a ese lugar de trabajo, obviamente estas son empresas gigantes, ¿no? Generaron que estuvieran limpios, que hubiera buena iluminación para que pudieran caminar a través de él, entre muchas otras estrategias. Y por supuesto algunas de las empresas tienen instalaciones interiores como gimnasio o algunos lugares para hacer alguna actividad fitness, ¿no? Sabemos que esto pues obviamente no es rentable cuando tenemos una pequeña empresa, pero creo que si una vez a la semana nos vamos a hacer alguna actividad física, ¿no? A jugar voleibol, fútbol, etcétera, puede ser muy efectivo y pues obviamente promovemos el ambiente laboral, ¿no? Y si pongo aquí como un ejemplo, pues obviamente este es como la meta, ¿no? De todas las empresas de entornos saludables como Google, donde obviamente tienen sus espacios de portabicicletas entre su gimnasio y todas las actividades internas que promueven el desarrollo físico y el bienestar mental y social, ¿no? De las personas en ese ambiente de trabajo. Otra de las estrategias, era que, por ejemplo, si estamos trabajando en un edificio, pues cada hora te tienes que subir al menos un piso, ¿no? Y obviamente no tienes que utilizar el elevador. O las máquinas expendedoras de disponibilidad de opciones saludables, ¿no? ¿Cuántas de estas máquinas tienen alimentos saludables? Ninguna, ¿no? La mayoría tienen opciones de alimentos ultraprocesados, altos en azúcares, bebidas azucaradas, etcétera. Entonces, creo que pues es muy complicado que al menos en nuestro país, en empresas que no son tan grandes, tengamos máquinas expendedoras de ensaladas, ¿no? O de jugos verdes, o de manzanas, o de alguna verdura. Entonces, creo que esto no es tan viable, pero si tenemos una cafetería lo podemos implementar siempre y cuando sea viable y rentable para la empresa, ¿no? Y por supuesto que en las empresas siempre había como anuncios de carteles sobre actividad física, entonces creo que aunque es una medida indirecta, pues lo estás viendo todos los días y creo que puede ser efectivo para que lo puedas implementar en tu empresa. Súper importante el acceso a alimentos saludables. Sabemos que si no hay un entorno cercano de alimentos saludables, pues por supuesto que la persona no va a tener otra opción más que comprarse el alimento empanizado, alto en grasas, ¿no? Frito, etcétera. Entonces, lo que hicieron las empresas pues fue eliminar todo ese tipo de alimentos e incluir alimentos ricos en fibra, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, por ejemplo, en vez de que en una reunión laboral ofrezcamos galletas con café, pues podamos ofrecer nada más una opción de alguna verdura, alguna fruta, ¿no? Que pueda ser más rentable y créame que hasta te da otra perspectiva. Cuando llegas a una reunión y en vez de galletas te ofrecen alguna fruta o verdura, pues creo que es como mucho más padre y te sientes como más bienvenido a ese lugar o a esa empresa, ¿no? Otra de las opciones pues es alimentos reducidos en azúcares y grasas, ¿no? Las palomitas no son un alimento tan malo, son ricos en fibra siempre y cuando sean caseras y que no lleven obviamente tanta sal y tanta grasa. Y pues es una opción, ¿no? Que puede ser 3 tazas, equivalente a una tortilla, por ejemplo, y pues bueno, ya te consumes esta colación o snack. Entonces creo que es muy bueno y es una opción muy barata y accesible en nuestras empresas que, por ejemplo, en el medio tiempo de la empresa o en una reunión, pues podamos ofrecerlas probablemente, ¿no? Creo que es como muy buena opción, además de un platillo como, por ejemplo, de verduras mixtas o de ensalada, ¿no? En este caso.
Ahora, otra de las estrategias es que todos los empleados carguen con un podómetro, ¿no? Regularmente los podómetros son un poco costosos y los compramos con esa parte de como son unos relojitos, pero nosotros la mayoría del tiempo pues cargamos con un celular. Entonces descargamos alguna aplicación donde podamos contar los pasos al día. La actividad física mínima que debemos de realizar nosotros en un día es realizar 10,000 pasos al día para prevenir alguna enfermedad crónica o considerarnos personas activamente saludables. Entonces, pueden utilizar esta estrategia en su tiempo, ¿no? Con sus trabajadores, y también en un pizarrón lo pueden colocar y decir, bueno, a la semana me van a enseñar cómo fue el promedio de su podómetro, porque yo fácil les puedo decir, no, yo sí hice hasta 20,000 pasos al día, ¿no? Pero a ver, enséñame el aparatito donde dice que realmente sí caminaste esta cantidad de tiempo. Entonces ahí ya es una medición súper medible, súper objetiva que podemos tener y ir contando como los pasos que realizó cada uno de nuestros trabajadores y quizás sumarlos como una colaboración de trabajo en equipo, ¿no? Es decir, esta empresa a la semana realizó 200,000 pasos al día y somos 5 colaboradores, ¿no? Creo que eso está muy padre y como que nos da otra perspectiva y otra forma de pensar las cosas en cuanto a los entornos de salud. En cuanto al aspecto de tabaquismo, pues obviamente hay restricciones de política de fumar, creo que si las implementamos pueden ser muy buenas. Y ustedes me van a decir, bueno, pero me estás hablando únicamente de entornos donde es cuestiones de oficina, espacios cerrados. Probablemente si hablamos en entornos de construcción, ¿no? De empresas que se dediquen a este apartado, pues creo que también podríamos fomentar ese tipo de estrategias y que al menos en ese lugar de trabajo que está controlado por el jefe, pues pueda ser un lugar saludable, ¿no? Entonces, creo que esto es muy bueno y obviamente el apoyo del equipo de la red social es muy favorable para los entornos. Una de las estrategias que creo que todos podemos aplicar en nuestra empresa y es muy sencilla es realizar un trabajo libre de azúcar, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntar cuántos de nosotros estamos en nuestra empresa y no hay de verdad un gramo de azúcar en la empresa. Me imagino que es así, ¿no? En todos los lugares. Entonces creo que si nosotros prohibimos como el consumo de azúcar como una estrategia de política saludable, puede ser una ventaja. ¿Y esto por qué? Porque obviamente el consumo de azúcar pues contribuye a la obesidad y se asocia a, por ejemplo, a 4 millones de muertes y 100 millones de años de vida ajustados por discapacidad en las personas. ¿Por qué? Porque el consumo de azúcar elevado, pues obviamente incrementa lo que nosotros estamos consumiendo energéticamente todos los días, nos hace subir de peso, incrementa nuestro tejido adiposo y nos genera una serie de cadena de inflamación que nos genera alguna enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, ¿no? Entonces, creo que puede ser como una estrategia muy, muy padre que podamos implementar, que de verdad no haya un gramo de azúcar en nuestros lugares de trabajo y que, bueno, nadie de los trabajadores pueda llevar como su topercito con el azúcar, ¿no? Porque sé que a veces eso es lo que pasa, aunque nosotros prohibimos como esta estrategia, ¿no? Entonces, creo que está padre y lo pueden implementar. Y esto me parece súper interesante. Hay un estudio que se está realizando ahorita que es entre el 2015 y se va a terminar en el 2035. Estos se les llaman estudios cohorte. Son estudios gigantes de una cantidad enorme de personas, en este caso de 22,000, en donde se va a evaluar que el reducir el 20% de azúcar está proyectado de forma estadística que va a disminuir los costos médicos anuales hasta en 10,000 millones de pesos para el 2035. Entonces, el impacto económico que esto pueda generar para la salud también de nuestros trabajadores y la economía de ellos mismos, porque finalmente ellos son los que se van a pagar los medicamentos o lo que necesiten, pues creo que es muy alto y si en nuestra empresa lo podemos implementar, créanme que puede ser una buena estrategia y lo pueden hacer a forma de reto, ¿no? Entonces, en este mes nadie va a consumir azúcar ni algún otro tipo de consumo de bebidas azucaradas. Ahora, otro estudio que me parece importante mencionar y que lo pueden aplicar porque me van a decir, bueno, es que yo ya tengo una población de personas que viven con diabetes o con una enfermedad crónica, ¿qué hago en ese caso? Bueno, hay algunos diseños de estudios donde se ha visto que un seguimiento de 12 semanas continuo con 3 horas de ejercicio y terapia nutricional a la semana se vio efectivo en la reducción de estos indicadores. Y voy a hablar nada más a términos generales, es obvio que es una tablita muy gráfica, descriptiva de cuestiones estadísticas, pero se observó que todos estos pacientes disminuyeron su índice de masa corporal, disminuyó la cantidad de kilos que tenían, disminuyó, por supuesto, que la presión arterial de estos colaboradores. Entonces no vas a tener ausencia de ese trabajador porque ese día tuvo un episodio de hipertensión, ¿no? Entonces disminuyó la hemoglobina glucosilada. Este variable es muy importante de considerar.
probablemente sabemos que nosotros como jefes de trabajo no nos vamos a estar fijando en nuestros parámetros, eso le compete al equipo de salud, pero este valor de hemoglobina glucosilada, si está mayor a 6.5 o es elevado, pueda generar que esta persona tenga alguna enfermedad microvascular a lo largo del desarrollo de la diabetes, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes tienen un colaborador que vive con diabetes y que estos niveles pues están muy incrementados porque el ambiente o el entorno laboral no le favorece a las cuestiones saludables. Entonces, si nosotros logramos disminuir va a ser probable que esa persona no tenga un episodio, por ejemplo, de retinopatía, ¿no? de quedarse sin vista, de neuropatía, de quedarse con una amputación de pie, ¿no? Entonces vamos a tener a una persona activa, funcional y pues que nos va a estar apoyando en las actividades próximas de nuestro trabajo. Entonces piénsenlo, estas estrategias son funcionales, pero como yo les dije, no son de realizar un mes únicamente, es de realizar un programa continuo y constante en nuestra empresa. Ahora, me parece importante esto, ¿no? Porque esta es como una tablita nada más donde se evidencia que, por ejemplo, al inicio del estudio había 75 personas con hemoglobina glucosilada muy elevada y al finalizar el estudio hay 59. Ustedes dirán, no, pero yo espero que al menos el total de mi población ya tenga hemoglobina glucosilada en control o en niveles óptimos. Pues no, puede ser que no, pero finalmente la diferencia sí fue estadísticamente significativa, es decir, sí se ve un impacto positivo y créanme que de tener 75 colaboradores en los cuales se disminuyó el riesgo a 59, son colaboradores que van a tener una prevención de alguna enfermedad microvascular en un futuro, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante analizarlo y verlo desde esa perspectiva. Todos los parámetros que estaban por encima de los parámetros normales, por supuesto que disminuyeron y fueron positivos, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra de las cuestiones es esta parte de laborar por turnos, ¿no? Por ejemplo, el personal de salud, personal de seguridad, que tiene que trabajar a veces en la noche, a veces en la mañana, etcétera. Se sabe que ellos, por alteración del ciclo circadiano, que es un proceso fisiológico, al momento de verse alterado, pues obviamente incrementan los niveles de cortisol, ¿no? Y bueno, esta hormona pues nos genera otra cascada de desencadenantes, entre las cuales pues está como esta parte de craving, ¿no? Como de ir y buscar algún alimento, estar comiendo a cada ratito. Y algunas estrategias que se proponen para este tipo de empresas donde tenemos trabajos por turnos, pues es que en la noche se ofrezcan algunas colaciones saludables, que por supuesto se fomenta el subir y bajar las escaleras, el consumo de agua exclusivamente, que no exista algún tipo de bebida azucarada cercana en la empresa, y pues puede haber café y té, pero sin el consumo de azúcar, ¿no? Entonces creo que esto puede ser una estrategia que se puede implementar, es sencilla, no es costosa y todos la podemos realizar. Van a decir, bueno, es sencilla al momento de implementarla, pero al momento de que llevan a cabo los trabajadores esta acción, pues puede ser complicado, pero creo que si nunca lo hacemos, es peor para la salud de todos, ¿no? Ahora, otra de las estrategias en cuanto a actividad física es que un estudio, por ejemplo, realizó como estaciones de trabajo. Una de las estaciones de trabajo era reemplazar una silla de oficina por una pelota, estas pelotas como de pilates donde te tienes que estar sosteniendo y ahí estás trabajando. ¿Por qué? Porque se supone que pues obviamente incrementa un poquito la tensión muscular y se supone que gastas un poco más de calorías, ¿no? La otra es cambiar la altura del escritorio para pararse y sentarse. Hay algunos escritorios que son adaptables. Se suben como algunas patitas y ya estás parado trabajando y de repente te sientas, ¿no? Otra de las estrategias es agregar una cinta de correr mientras estás trabajando parado. Yo sé que pues esta es una estrategia muy costosa, pero bueno, es una de las que implementaron y lo que me parece interesante aquí es ver lo que pueda ser funcional, ¿no? Otra de las estrategias fue que estuviera la persona sentada y pedaleando, ¿no? Ya ven que hay como una estructura donde puedes estar pedaleando de forma sentado. Ahora, ¿cuánto incrementó de calorías esto al día o cuánto fue efectivo para las personas? Bueno, nosotros por el hecho de estar sentados gastamos 0.99 kilocalorías por minuto por el hecho de existir y respirar, ¿no? Que son unas funciones básicas. Pero si nosotros incrementamos, por ejemplo, a que esa persona en vez de estar nada más sentada esté pedaleando o esté caminando, se puede incrementar hasta 2.14 kilocalorías por minuto o 3.18 kilocalorías por minuto, ¿no? Si multiplicamos estas kilocalorías por minuto por 60 minutos y luego por las 8 horas de trabajo que estamos diario, pues créanme que incrementa bastante el gasto energético de las personas. Entonces eso es muy bueno, esto previene la obesidad, genera que estemos activamente en movimiento, ¿no? Todas estas
estrategias, pues obviamente se evaluaron que disminuye el índice de masa corporal, porcentaje de grasa corporal y la circunferencia de cintura de los trabajadores. Entonces creo que es muy bueno. Con nosotros que realizamos una asesoría nutricional mensual, grupal en nuestros trabajadores, créanme que ya tienen la información y ya pueden implementar algunas de esas estrategias en su ambiente laboral y también en su ambiente familiar. Entonces, creo que es muy importante que todas las empresas al menos tengan una asesoría nutricional o que puedan sentarse un día a escuchar alguna plática de alguna asesoría nutricional, ¿no? Sabemos que de repente puede ser costoso, probablemente pedir el apoyo, pero créanme que hay muchas asociaciones en las cuales se brinda el apoyo con la finalidad de que pues, se prevengan las enfermedades crónico-degenerativas. Fomentar clases de cocina saludable una vez por mes, ¿no? Y por supuesto fomentar esta parte de entrevista motivacional, tener algún psicólogo que nos fomente que el cambio de conducta en estos trabajadores puede ser muy importante. Ahora, en general, ¿cuáles pueden ser los puntos claves que nosotros podemos implementar? Pues bueno, el lugar de trabajo, les recuerdo yo que es el sitio o el punto clave para desarrollar estrategias de un entorno laboral saludable. Estas estrategias pueden ser accesibles sin costo y es necesario aplicarlas de forma inmediata, ¿no? Ya sea la estrategia de nadie puede traer azúcar en esta empresa, esa es una estrategia muy sencilla que podemos aplicar y que se ve que es efectiva para los trabajadores en cuanto a prevención de salud. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte, no sé si tengan alguna duda o los puedo apoyar en algo. El burnout. Ok, el burnout es como una expresión que se hace referencia cuando un trabajador ya está desgastado, que ya no puede más con el trabajo, que ya está súper estresado, y esta es como una expresión que se generó para pues definir como este tipo de conducta del trabajador, ¿no? Donde ya realmente ya está como hasta aquí ya no puedo más trabajar, ¿no? Entonces es como un desgaste personal laboral en general, eso es como el burnout. Y bueno, no sé, creo que es todo, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.